sería en el caso de tu propuesta ambiental el elemento determinante en esos ciclos, digamos, que se controlan a sí mismos, o sea, equilibrantes? Entonces, el primer elemento, ese bucle autoequilibrante, lo refiero a la conciencia. ¿Por qué? Porque según la etimología de la palabra conciencia, tiene que ver con lo bueno y lo malo, con lo antagónico. Entonces, y eso nosotros lo estructuramos, nosotros en las escuelas lo hacemos. O sea, siempre calificamos el error como algo malo, siempre estamos en esa dicotomía en que lo bueno y lo malo, en ese equilibrio, para poder sacar las evaluaciones, para poder expresar también qué tipo de niños son, si son aventajados, si no son aventajados, bueno, si se comportan bien, si se comportan de otra forma. Entonces, en ese aspecto, ese es el elemento que yo concibo ahí como la conciencia. Sí, entonces, ese elemento genera un círculo vicioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre repetimos las mismas prácticas, repetimos las mismas consideraciones, las mismas condiciones, y eso no permite eh, eh, generar otras acciones. Entonces, dentro de las mismas acciones nosotros nos inventamos cosas, pero seguimos manteniendo como ese status quo que está presente allí. Entonces, en la enseñanza, en todas esas relaciones que vemos. En lo ambiental, entonces, ¿qué pasa? Es un ejemplo, fue el que expresé anteriormente, cuando uno se hace campañas y todas esas cosas, pero hasta ahí llega. O sea, que el oficio de lo ambiental es como enseñar a que todo esté limpio, pero todo estar limpio ¿a costa de qué? Un detergente, un desinfectante, todas esas cosas van a verter por los sifones y eso va a hacer un daño que nadie piensa en eso. O sea, lo importante es que todo esté limpio, todo esté adecuado, todo esté organizado. Entonces, en estas preguntas, ir y venir, ahí nos surgen unas cosas muy interesantes y de ahí precisamente lo que Tatiana mencionaba, el proyecto Conciencias EPE, cofinanciado, surge. Y entonces, ¿por qué surge? Entonces, nosotros nos preguntábamos, bueno, el discurso ambiental. El discurso ambiental pues ya viene de la educación ambiental, nosotros lo promovemos junto a la comunidad, que hay que preservar, que hay que conservar, hasta donde hay que contaminar, y todo eso está estudiado por la ciencia, la ecología y bueno, todas estas ciencias que determinan cuáles son los niveles que uno debe contaminar. Y nos encontramos con algo pues bastante curioso en esa época, eh, el desastre de Chernobyl. Entonces, pues como que nadie paró bola sobre eso y decía, pues eso es problema de los rusos, ¿sí? Eso es un problema de los rusos allá que se les averió ese reactor y bueno, ya están, pero como a los 7 meses, 8 meses, cuando la nube radiactiva empieza a tomar y a invadir los países norte de Europa, entonces ahí sí se empiezan a preguntar, ¿y esto qué está pasando? ¿Sí? Entonces, ahí hay un elemento muy importante que discutimos. Entonces, ahí hay un elemento muy importante, es que nosotros consideramos que el planeta Tierra es un ponqué. Entonces, lo podemos dividir por partes
y que así en esa división permanece y es estático. Pero nos olvidamos de un elemento muy importante. Nosotros estudiamos la contaminación del agua, la separación de residuos, pero hay un elemento que es fundamental para la vida de todo ser vivo, que es el aire. Y a eso poco atención le ponemos, el aire. Entonces, pues si uno compara, usted sin alimento, ¿cuánto puede vivir? Usted sin agua, ¿cuánto puede vivir? Pero sin aire, ¿cuánto puede vivir? Entonces, ese elemento, y ese elemento es el que nos llamó la atención para ver, entonces, ¿qué pasa con este elemento? Porque en los libros de biología y temas ambientales, poco es tratado este elemento, el aire. Entonces, allí surgió una preocupación por este elemento y entonces empezamos a ver, bueno, quién a buscar, qué discursos tratan esa integralidad, ¿sí? Entonces, nos encontramos con algo fascinante, que son nuestros originarios, nuestros indígenas, nuestras comunidades indígenas. Entonces, a partir de eso, para entender, empezamos a transitar por unos relatos para ver cómo ellos conciben esa armonía, porque ya no es equilibrio, sino armonía, en donde ellos conciben esa relación de aire, sólido y agua. Entonces, empezamos a buscar relatos y el grupo, pues había una persona muy experta en comunidades indígenas y entonces también nos favoreció muchísimo. Y fue así cuando nosotros dijimos, planteemos algo, un discurso diferenciador que transite en la escuela. ¿Y cuál era ese discurso diferenciador? Inicialmente nosotros nos preguntábamos cómo han hecho los grupos originarios para mantenerse o sea, para poder convivir con el entorno, con el ambiente que ellos habitan, ¿sí? Y cuando uno escucha de desastres, pues dolorosamente la única desastre fue el río Paez, en el Cauca, y que allí pues fallecieron muchos indígenas, muchos originarios. ¿Y por qué? No es por la razón de ellos, sino que ellos estaban ellos leyeron el río y empezaron a desplazarse hacia arriba y entonces el ejército no les permitió desplazarse y por eso tuvieron esas consecuencias. Pero cuando uno ve inundaciones y todas esas cosas y hay pueblos indígenas alrededor, comunidades, pues uno ve que ellos poco tienen como ese efecto. Entonces, ahí nos llamó poderosamente la atención para poder decir, bueno, ¿y ellos cómo hacen? Cómo es que piensan? ¿Cómo es que piensan el ambiente? Y de esas preguntas, y entonces pues contamos les gustó el proyecto a los lectores de Conciencias y tuvimos la oportunidad de desarrollarlo. Entonces lo desarrollamos con la comunidad cubea del Baupés y allí con escuelas también fuimos a las escuelas de allí y con 7 colegios de aquí entre oficiales privados y de concesión y bueno, tratamos de abarcar una población bien interesante y de todas las edades, desde grado 0 hasta grado 11. Entonces, ¿cuál era nuestra apuesta? En que el discurso de cómo ellos conciben el ambiente transite por la escuela. Entonces, a partir de eso, conseguimos y tuvimos un contacto primero con una sabedora huiva y un sabedor cubeo. Con la sabedora huiva, ¿qué nos pasó? Como era monolingüe, entonces los que le traducían no traducían lo que ella quería expresar. Entonces tuvimos esa dificultad grande. Y con el sabedor cubeo, pues perfectamente, porque es una persona que maneja muy bien el español y, pues, por supuesto, su lengua.
y entonces nos podía decir como la traducción. Entonces empezamos a ver estas concepciones y de allí salieron unas cosas bellísimas, bellísimas para nosotros y para los niños y todos los que participaron en esa propuesta y se quedaron en las escuelas. Por ejemplo, para ellos no existe medio ambiente. O sea, el medio ambiente, cuando uno habla, es un medio que está afuera, ¿sí? Y entonces, ese medio ambiente que está afuera, pues, pues yo lo puedo delimitar, yo le puedo decir cuánto contamino, cuánto hago, o sea, yo lo administro, ¿sí? La concepción de ellos es que uno, el ser humano, todo ser vivo, es ambiente, pertenece, hace parte de ese ambiente. Entonces, que las relaciones son diferentes. Y esto fue muy significativo para nosotros porque por fin pudimos entender eso de autopoiesis de Maturana y Varela. Ahí entendimos a qué se refería ese concepto de autopoiesis cuando ellos lo mencionan. Entonces, porque pues uno lo habla a nivel de célula y teóricamente, pero cuando uno les dice un ejemplo real, pues uno ve ahí como que no tiene, pero en estas elaboraciones y en estas recreaciones que nos hacían este sabedor y varios integrantes de su comunidad, logramos entender eso. O sea, que el hombre hace parte y entonces por eso es que ellos, antes de salir a recorrer el territorio, hacen unas acciones que nosotros no la tenemos presente. O sea, es prepararse para la actividad. Entonces ellos nos explicaban por qué nos tenemos que preparar y por qué tenemos que considerar que nosotros somos parte del ambiente. Y ese parte del ambiente, ellos tienen una palabra que se llama humé, el humé. Entonces, el humé, ¿qué significa? El arriba, el abajo y en el centro. Entonces, un poco también relacionado con ese ideograma del yin y el yang, ¿sí? Okay. Entonces, claro, encontramos ahí es decir, O sea que encontraste unas relaciones interesantísimas entre las concepciones que están de alguna manera capturadas en el lenguaje de nuestros originarios y algunas de las concepciones que se encuentran también en las sabidurías orientales. Perfecto. Y entonces, como ya habíamos leído el Tao de la física y habíamos trascendido por algunas cosas de estas, pues para nosotros fue algo reconfortante de ver que eso era así, ¿sí? Y entonces, en este arriba, en el abajo y en el centro, en lo conformado. Entonces ellos dicen, en el centro está lo conformado, estamos nosotros, ¿sí? Pero nosotros pertenecemos a esas fuerzas, ¿sí? Nosotros somos producto de esa fuerza del universo. Entonces, diferente a la concepción de que lo de abajo es malo y lo de arriba es bueno, ¿no? Esa concepción no existe, sino esas dos se unen. Entonces, lo de abajo es lo inerte, digamos así, lo de arriba es lo espiritual. Entonces, en esa relación, en esa interacción, hay una emergencia, que somos nosotros, los seres humanos. Entonces, emergemos nosotros, ¿sí? Y eso es algo divino, ¿sí? Y cuando ellos nos lo explican, en la comunidad del Baupés, del río Baupés, que es una boa, ¿sí? Que la boa es la que genera la vida. Entonces, ahí nosotros podemos comprender ese paso de la conciencia a la conciencia, ¿sí? Y que eso, pues también las teorías emergentes pues también promueven eso, ¿sí? Que únicamente no es la materia por la materia, sino que hay algo. Entonces, por eso Varela, cuando nos habla de la conciencia pública y cuando, bueno, Privan nos habla del cerebro holográfico, entonces, que es la unión de varias cosas y se conforman las ideas a nivel del planeta Tierra como una totalidad, como lo plantea Gaia, que es un ser vivo
que está allí y todo transita por él. Entonces, de esa forma nosotros también concebimos la escuela. La escuela es lo más vivo que hay en la presencialidad, claro, que mediado por esto, pues no, tiene otros aspectos. Pero la escuela como tal es una organización viva.